Hoy día vamos a trabajar ya con lo que es la parte química orgánica. Ya entramos al tema de química orgánica, ¿sí? En este caso, bueno, primero, ya, a ver, un minutito, por favor, un minuto. Ya, a ver, pues te decía lo siguiente, bueno, hablamos de química orgánica, ya vamos a referirnos a la parte de la química que estudia el carbono y sus compuestos, ¿sí? Estos pueden ser de origen natural o pueden ser de origen artificial. Ya, bueno, antiguamente se creía que la química orgánica estudiaba solamente los compuestos de origen natural, ¿no? O sea, quiere decir que los compuestos que se estudiaban en la química orgánica eran compuestos en los cuales necesariamente la materia viva había tenido que formar parte de en su síntesis, ¿no? O sea, eran formados por organismos vivos, ¿sí? Bien, entre ellos, por ejemplo, bacterias, por ejemplo, nosotros mismos, ¿no? Algunas sustancias que producíamos, ¿sí? Se llaman sustancias orgánicas. Por ejemplo, bueno, tuvo que todavía pasar mucho tiempo, ya recién en el siglo XVIII, final del siglo XVIII, un señor llamado Frederick Wohler, él sintetiza un compuesto orgánico aparentemente que está presente en lo que nosotros usamos en la orina, que es la urea, ¿sí? Él produce en un laboratorio, mediante compuestos inorgánicos, hace una reacción y él obtiene urea. Entonces, recién a partir de eso es que ya se cambia esa concepción de lo que es química orgánica y se dice que son compuestos de origen natural y artificial. En la actualidad, ¿sí? Se tienen muchos compuestos orgánicos, ¿sí? Que son artificiales. Los plásticos, por ejemplo, el polietileno, el polisopreno, por ejemplo, son compuestos que han sido hechos en un laboratorio. El alcohol, por ejemplo. El alcohol, por ejemplo, hay alcohol de dos orígenes. El de origen natural, que es por la fermentación de azúcares, ¿sí? Y el de origen artificial, mediante lo que es hidratación de alquenos, que es otra forma de obtener. Entonces, ya en la actualidad se maneja todo eso, ¿sí? Tenemos acá algunos compuestos orgánicos. Todos los compuestos orgánicos tienen carbono, ¿sí? El metano, el propano, el etanol, el ácido acético, la acetona, por ejemplo, ¿no? Entonces, son compuestos orgánicos. ¿Ya? Y los compuestos inorgánicos, ojo, no quiere decir que todo compuesto que tenga carbono va a ser necesariamente orgánico. Hay compuestos que contienen carbono, sin embargo, son inorgánicos. Eso básicamente está dado en función a sus propiedades que van a tener. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el carbonato cálcico, que es un compuesto inorgánico, ¿ok? A pesar que tiene carbono. Tenemos el ácido carbónico mismo, por ejemplo, también es un compuesto que tiene carbono, pero es inorgánico. Tenemos el monóxido de carbono, el cianuro de hidrógeno, el bicarbonato de sodio, por ejemplo, son compuestos inorgánicos a pesar de que ellos contienen átomos de carbono, o sea, a pesar de eso. A pesar de eso. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora lo siguiente, algunas características de los compuestos orgánicos, algunas características, como la cual vamos a diferenciar precisamente. Básicamente los compuestos orgánicos están formados por algunos elementos llamados organógenos, el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y secundarios, que son los que están acá. Sí, son los principales componentes de los compuestos orgánicos, ¿no? Los organógenos, que es el chon, y los elementos secundarios que algunas veces forman parte de estos. El cloro, el bromo son los más frecuentes, por ejemplo. En su mayoría son compuestos covalentes. Solamente son unos cuantos que son iónicos, que son los alcóxidos, presentes pues muchas veces, o los compuestos presentes pues en los que son jabones y detergentes. ¿Sí? Pero la mayoría son covalentes. La mayoría son covalentes. ¿Está bien? Bien. En su mayoría no se disuelven en agua. Ojo, no se disuelven en agua, la mayoría de ellos. La mayoría, no digo todos, ¿eh? La mayoría. ¿Ya? Entonces, más bien, son sustancias apolares, por lo tanto, no se disuelven en agua, pero sí en algunos solventes con características similares que son solventes apolares. Por ejemplo, podemos hablar del benceno, el tetracloruro de carbono, el ciclohexano, que son sustancias apolares porque son simétricas. Recordando un poquito, pues, un tema anterior, ¿no? ¿Sí? Ellos son buenos solventes orgánicos, que son apolares, básicamente.
Estos compuestos orgánicos se descomponen con relativa facilidad al calentarlos, o sea, son muy sensibles al calor, con facilidad se van a descomponer. Por ello, es necesario refrigerarlos para que se retarde su descomposición, ¿sí? Y por último, en estado líquido son malos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Son malos conductores de la corriente eléctrica en estado líquido, ¿sí? Bien. Propiedades químicas del carbono. Ya, esto es muy importante. Esto es muy importante para poder entender lo que viene después. ¿Por qué química del carbono? Podemos hablar de la covalencia, ¿sí? La covalencia. Vamos a decir que el átomo de carbono se une a otros átomos compartiendo electrones. Covalencia viene de covalente. Si no, covalente quiere decir enlace químico por compartición de electrones, ¿sí? Por ejemplo, mira, podemos acá mencionar lo siguiente, ¿ya? Tenemos, ya, por ejemplo, acá puedo mencionar el más frecuente, el enlace carbono-hidrógeno. Puedo hablar del enlace carbono-nitrógeno, el enlace carbono-oxígeno, el enlace carbono-bromo, por ejemplo. Son los más frecuentes, ¿sí? Entonces, son todos ellos enlaces covalentes. Todos ellos son enlaces covalentes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Entonces, ellos van a ser enlaces covalentes, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, acá, ¿sí? Otro que es la tetravalencia. Tetra viene de 4. El átomo de carbono es tetravalente, pues tiene la capacidad de formar 4 enlaces. ¿Sí? La capacidad de formar 4 enlaces. ¿Sí? Estos 4 enlaces para el átomo de carbono, ¿sí? Para el átomo de carbono, estos 4 enlaces vamos a tener que va a ser así. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ¿ya? El átomo de carbono, ¿ya? Va a poder formar 4 enlaces y siempre va a formar 4 enlaces. ¿Ah? Ojo, siempre. ¿Eh? Algunas veces va a formar así, que son 4 enlaces simples. 4 enlaces simples. Otras veces va a formar un enlace doble y un enlace simple. ¿Sí? Otras veces va a formar un enlace triple y un enlace simple. Y otras, 2 enlaces dobles. ¿Está bien? Entonces, el átomo de carbono va a presentar cualquiera de estas situaciones que están acá. Un triple con un simple, 2 dobles, ¿sí? Un doble con 2 simples, o en todo caso, simplemente 4 enlaces simples. ¿Está bien? Sí, 4 enlaces simples. ¿Está bien? Bien. Entonces, eso es lo que va a generar, ¿sí? ¿Ya? Eso es lo que va a presentar el átomo de carbono. Ojo, ¿eh? Entonces, miren, puede ser, ¿ya? 4 enlaces simples, puede ser un doble y 2 enlaces simples, un triple y un simple, y puede ser 2 dobles. ¿Está bien? Bien. Entonces vamos a decir así, el de acá es saturado y los de acá son insaturados. O sea, insaturado quiere decir que hay doble enlace o triple enlace. En cambio, saturado quiere decir que solamente hay enlaces simples, nada más. ¿Ok? Va a ser así. ¿Está bien? Bien. Continuamos. Hablamos ahora de la autosaturación. La autosaturación nos permite, en este caso, justamente es la gran causante de que en la actualidad haya una gran cantidad de, en este caso, compuestos orgánicos. ¿Sí? Por ejemplo, mira, ¿ve? Los átomos de carbono, a diferencia de otros elementos, pueden enlazarse consigo mismo. Sí, siempre respetando la tetravalencia, ¿no? 4 enlaces. Pueden enlazarse con otros átomos de carbono, formando cadenas carbonadas lineales abiertas. Pueden generar enlaces, en este caso, insaturados. De repente pueden generar una cadena cerrada. ¿Ok? ¿Ve? ¿Sí? Entonces, siempre respetando la tetravalencia. Puede ser una cadena lineal, pero con sustituyentes. O sea, que presenta ramificaciones también. O sea, el átomo de carbono puede enlazarse con otros átomos de carbono. No solamente 2, 3, 4, sino miles. Sí, miles. O sea, se pueden presentar así. ¿Está bien? Se pueden presentar de esa manera. ¿Ok? Bien. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Bien. Vamos a continuar.
Hablamos de la hibridación. Ojo, ¿ah? Si te preguntaran, por ejemplo, ¿cuál es el causante de que existan una gran cantidad de compuestos orgánicos? Esa propiedad es la autosaturación. La autosaturación es la causante de que existan una gran cantidad de compuestos orgánicos. Esto vino en un examen de admisión, como una proposición que hablaban de la autosaturación precisamente. ¿Sí? La hibridación, bueno, hibridación es un concepto que hemos hablado en el tema de enlace químico, ¿sí? En geometría molecular. ¿Ok? Vamos a centrarnos en el caso del átomo de carbono. ¿Cómo yo voy a darme cuenta si el átomo de carbono qué tipo de hibridación tiene? Pues dependiendo de los enlaces que tenga. Si tiene cuatro enlaces simples, ya cuatro enlaces simples, este átomo de carbono va a presentar hibridación de tipo sp3, cuando tiene cuatro enlaces simples. Si él presenta un doble y dos simples, un doble y dos simples, ¿ya? Entonces vamos a decir nosotros que él va a presentar hibridación de tipo sp2. Si él, por ejemplo, presenta un enlace triple y un enlace simple, o presenta dos enlaces dobles, en cualquiera de estos dos casos, en cualquiera de ellos, ¿ya? Él va a presentar hibridación de tipo sp. ¿Está bien? Va a presentar entonces una hibridación de tipo sp. ¿Ya? De esa manera. Entonces, ojo con eso. Sí, ojo con eso. ¿Ya? ¿Está bien? Ya, entonces, eso por favor a tener presente. ¿Ya? Eso a tener presente por acá. Bien. A ver, vamos con nuestra primera pregunta adicional. ¿Sí? Ya, acá dice, por ejemplo, respecto a los tipos de hibridación de la toma de carbono. A ver, vamos, los leo. Respuesta al toque. Un minuto. Respuesta para esto, por favor. Ya, a ver, por acá me dicen que es la alternativa C. ¿Ya? Ya, vamos a trabajarla. A ver, atención acá. ¿Sí? Básicamente es de lo que vamos a hablar, ¿no? Dice, si solo posee, a ver, dice que el átomo de carbono solo posee dos tipos de hibridación. Eso es falso. Esto es falso, ¿no? Presenta tres. ¿Ok? Posee tres tipos de hibridación. Esto es verdadero. Posee cuatro tipos de hibridación. Esto es falso. La alternativa es la C de frente. ¿Sí? Es justamente lo que acabamos de hablar en este momento, ¿verdad? Es justamente lo que acabamos de hablar acá. ¿Sí? Bien. Entonces, eso por favor a tener presente acá. ¿Sí? Bien. Continuamos. Tipos de fórmulas en compuestos orgánicos. Ojo, tipos de fórmulas en compuestos orgánicos. Primero hablamos de la fórmula desarrollada. En la fórmula desarrollada se consideran todos los enlaces, ¿sí? Todos los enlaces, ya sea carbono-carbono, como carbono-hidrógeno, ¿sí? Ya sea carbono-carbono o carbono-hidrógeno, ¿ya? Ojo, este tipo de fórmula solamente es aplicable cuando nosotros queremos identificar de repente la cantidad de enlaces sigma o la cantidad de enlaces pi. Ahí nomás es importante esto. Si nosotros queremos, buscamos otras cosas, entonces esto ya no es práctico. ¿Sí? Ya no sería práctico.
fórmula desarrollada o estructural. El segundo tipo de fórmula que vamos a ver acá, que es el que más vamos a usar, es la fórmula semidesarrollada. En la fórmula semidesarrollada nosotros representamos todos los enlaces, tanto carbono-carbono como, perdón, solamente los enlaces carbono-carbono. Los enlaces de carbono y hidrógeno ya no. Entonces, por ejemplo, acá, él sería CH3, porque tiene 3 hidrógenos, CH2, 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 ¿ok? Lo colocaríamos así, mira. CH3, CH2, 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 ¿ya? Luego sigue CH2 otra vuelta. El que sigue es CH, doble enlace y CH. Esta fórmula se llama fórmula semidesarrollada. Este es el tipo de fórmula que nosotros vamos a emplear más, ¿sí? O sea, si queremos saber cuál es el tipo de fórmula que más utilizamos nosotros, es la fórmula semidesarrollada. Esta es la que vamos a usar más, ¿sí? La semidesarrollada, ¿sí? Bien, sobre todo cuando queremos nombrar, vamos a usar este tipo de fórmula, ¿no? La semidesarrollada, ¿ya? El tercer tipo de fórmula es la fórmula condensada. La fórmula condensada. En la fórmula condensada se omite todos los enlaces y también las repeticiones. Por ejemplo, yo puedo colocar así. Por ejemplo, puedo colocar así. ¿Sí? De esa manera. Ya, esta es la fórmula condensada. ¿Qué cosa quiere decir esto de acá? Que se repite 3 veces. Esto quiere decir que se repite 2 veces. Esto de acá significa que es un sustituyente. Estos 3 de acá están alrededor del átomo de carbono. Mira, esto sería más o menos así. CH3 en semidesarrollada, mira, CH3, ya, luego sigue CH2, pero 3 veces. CH2, CH2, CH2. Luego CH, CH3 para arriba, y luego sigue CH2, CH2. Luego el carbono, y como dice CH3, son CH3 alrededor de ese carbono. CH3 acá y CH3 acá. O sea, esta es la estructura cuya fórmula condensada es la que está acá arriba. ¿Sí? O sea, en la fórmula condensada, las repeticiones y los sustituyentes se colocan entre paréntesis. Sustituyentes es lo que está fuera de la cadena principal. A eso me refiero. Notación topológica. Es una estructura de zigzag donde cada puntito es un átomo de carbono. Mira, por ejemplo, acá hay 3, 6, 9 átomos de carbono. Te digo así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 átomos de carbono. ¿Verdad? Hay 9 átomos de carbono. Comenzando de derecha a izquierda, en el segundo carbono hay 2 sustituyentes. Uno para arriba y uno para abajo. 3, 4, 5. En el carbono 5 hay un sustituyente. 2, 3, 4, 5. Acá. Un sustituyente. Lo coloco para arriba. Ya está. Esta es la notación topológica, por ejemplo, para este compuesto. ¿Sí? O sea, la notación topológica solamente lo que hace, ¿sí? Lo que hace en este caso, ¿ok? ¿No? Ya, entonces fíjense, esta va a ser la notación topológica. ¿Ya? Esta va a ser la notación topológica. ¿Ok? Cada puntito es un átomo de carbono, chicos. Cada punto es un átomo de carbono. ¿Está bien? ¿Sí? Por acá, las rayitas que sobresalen implican las ramificaciones, nada más. Entonces tenemos ahí la notación topológica. Ya. Fórmula global. La fórmula global me indica directamente la cantidad total de átomos de carbono, o la cantidad total de átomos que presenta cada elemento. ¿Sí? ¿Sí?
O sea, eso nos indica la cantidad total, ¿no?, de átomos de carbono. Por ejemplo, mira, el metano CH4. ¿Qué significa? Que hay un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. ¿Sí? ¿Ya? Significa eso. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, el benceno. ¿Qué significa? Que hay 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno. ¿Sí? El butano, C4H10. 4 átomos de carbono, 10 de hidrógeno. El metanol, CH4O. ¿Qué significa? Que hay un átomo de carbono, 4 de hidrógeno y un oxígeno. El acetileno. Fíjate que en cada caso solamente indicamos cuántos átomos de carbono en cada elemento hay. O sea, cuántos átomos de cada elemento hay. Por ejemplo, la acetona, 3 carbonos, 6 hidrógenos, 1 oxígeno. El ácido acético, 2 carbonos, 4 hidrógenos, 2 oxígenos. ¿Te das cuenta? Significa eso. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces, esa es la fórmula global, pues. Esa es la fórmula global. Bien. Vamos a hacer ahora una clasificación rápida de los hidrocarburos, ¿no? Bueno, los hidrocarburos vamos a dividirlos en dos grandes grupos. Los alifáticos y los aromáticos. ¿Está bien? Alifáticos y aromáticos. En aromáticos, ¿sí? Hablamos del benceno, que es la base, naftaleno y antraceno. ¿Sí? ¿Está bien? En los cíclicos y acíclicos, ¿ya? Tenemos ahí justamente, o sea, los alifáticos pueden ser, ¿sí?, cíclicos o acíclicos. ¿Ya? Cíclicos o acíclicos. ¿Está bien? Bien. En este caso, por ejemplo, chicos, ¿ya? ¿Ok? Cíclicos es cuando son de cadena cerrada. Hablamos de cicloalcanos, cicloalquenos. Acíclicos es lo más común, más frecuente. Hablamos de los saturados, que solo presentan enlaces simples entre carbono y carbono, y los insaturados, que presentan enlaces dobles o triples, o ambos, entre carbono y carbono. Hablamos de alcanos, por otro lado hablamos de alquenos o alquinos. ¿Sí? Entonces, esta es una clasificación, chicos, general. Es una clasificación general. Acá tenemos un poquito más detallado, mira, ¿ve? Hidrocarburos, alifáticos aromáticos, ahí está el benceno, el naftaleno, el antraceno. Alifáticos son acíclicos y cíclicos. Cíclicos, saturados, insaturados, puedo hablar de cicloalcanos, acá de cicloalquenos. Estos son algunos ejemplos. Acíclicos, saturados, insaturados. En saturados, un momentito por favor, voy a conectar esto, si no se va a apagar, un momentito. Están en las velas, ¿sí? Las ceras que están en la vela, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver que estas ceras, sí, contienen alcanos. Alcanos, pues en este caso, de un peso molecular, bueno, no relativamente alto, ¿no? De 15 carbonos para arriba. Por ejemplo, tenemos, en este caso son alcanos que están en estado sólido. Tenemos alcanos que están en estado líquido y algunos que están en estado gaseoso. Básicamente los que están en estado gaseoso son los de menor peso molecular, ¿sí? O sea, los que tienen un carbono, dos, hasta cuatro, básicamente, que están en estado gaseoso. Ahí tenemos, por ejemplo, el GLP. El GLP es una mezcla de alcanos de bajo peso molecular, ¿sí? Bien. Los alcanos reaccionan básicamente en presencia de luz ultravioleta, la que viene del Sol, sustituyendo uno de sus átomos de hidrógeno por otro radical o por otro átomo, ¿sí? La fórmula general que presentan los alcanos es esta: CN H2N más 2, ¿sí? O sea, esa va a ser la fórmula global que va a presentar, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, CN H2N más 2, ¿sí? Esa va a ser la fórmula global que va a presentar. O sea, quiere decir que por cada átomo de carbono que presenta, la cantidad de átomos de hidrógeno va a ser 2N más 2. O sea, el doble de la cantidad de átomos de carbono, pero más 2. Donde el alcano más simple va a tener un carbono. Y ahora, el nombre del alcano va a ser así: la raíz, ¿sí? La raíz en este caso, que es, depende de la cantidad de carbonos, ¿sí? Si es 1, 2, 3, 4, etcétera. Y la terminación, ¿sí?
que en el caso del alcano va a terminar en ano todos los nombres. Por ejemplo, si tiene un carbono será metano. Tiene 2 carbonos será etano. Tiene 7 carbonos será heptano. 12 carbonos dodecano. ¿Sí o no? ¿Sí? Si tiene 20 carbonos icosano. Tiene 4 carbonos butano. 9 carbonos nonano. O sea, va a depender de eso. Va a depender de eso. ¿Sí? Bien, chicos. Empezamos acá. Mira, ¿qué dice? Si la masa de 15 moles de un alcano, bueno, acá me parece que... Ajá. A ver, un momentito, por favor. ¿Ya? Acá me parece que hay un error acá. Déjenme revisar acá un momentito, por favor. ¿Ya? Dice, si la masa... A ver, vamos a ver. Ya, la masa de 15 moles de un alcano de cadena lineal es 1,71 kilogramos, debe decir. ¿Ya? De un alcano lineal, debe decir así. Ya, a ver, voy a hacer algo más práctico. ¿Ya? Un minutito, por favor. Y ya. A ver. Ahora no lo voy a corregir, lo dice, ¿no? Ya, a ver. Dice así. Miren, ¿eh? Ya, nos fijamos acá. Dice, la masa de un alcano lineal, de 15 moles de un alcano lineal es esta. Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si es un alcano, la fórmula molecular es CnH2n más 2. ¿Sí? Entonces, el peso molecular va a ser 12 por n, porque el carbono es 12, más 1 por 2n más 2, porque el hidrógeno vale 1. Esto nos va a salir 14n más 2. ¿Está bien? Eso nos va a salir 14n más 2. Por otro lado, el número de moles se sabe que es masa entre masa molecular. Eso es conocido, ¿cierto? Ya, en este caso, el número de moles dice que vale 15. La masa en gramos, mira, en kilogramos es 1,71. En gramos va a ser 1710. Y la masa molecular está dada como 14N más 2. Es lo que hemos obtenido acá. Lo que yo tengo que hacer es determinar cuánto vale N. Vamos a determinar cuánto vale N. Entonces voy a decir acá, 14N más 2 es igual a 1710 entre 15. ¿Está bien? Ya, de acá voy a operar esto. Ayúdame con eso, a ver cuánto sale esa operación, chicos. ¿Cuánto sale esa operación? 1710 entre 15, ¿no? ¿Cuánto será eso? A ver. Ya, muy bien, muy bien. A ver por ahí. 114. Eso me dice que sale 114. 114. Pregunto, ¿cuánto vale entonces? ¿Mm? ¿Cuánto vale N? 8 me parece. ¿Sí? 8, ¿verdad? Ya, entonces N vale 8. Si es un alcano lineal de 8 carbonos, por lo tanto, el nombre va a ser 8 carbonos es O. Y la terminación es la terminación ano. O sea, va a ser el octano. ¿Sí? El nombre para este compuesto va a ser así. O por 8 carbonos y ano porque es la terminación. Ya está. Entonces, chicos, este va a ser el nombre, por ejemplo, para este compuesto, ¿no? Él va a ser el octano. ¿Está bien? Sí, él va a ser el octano. ¿De acuerdo? Jovencitos, ¿está claro eso? ¿Se está entendiendo? ¿Está bien? Sí. Entonces él se va a llamar octano. ¿Ya? Octano. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. Continuamos. Ya, a ver. Mira, tenemos algunos nombres. Mira, por ejemplo, acá tenemos el metano.
El metano, el gas natural, por ejemplo, 80% es metano. ¿Sí? Y el metano es CH4, un solo átomo de carbono. El etano es el gas combustible, es parte del gas natural. ¿Sí? Fórmula desarrollada del etano, semidesarrollada, condensada, global. ¿Sí? El propano, por ejemplo, es así. Esta es su notación topológica del propano, 3 puntitos, ¿verdad? ¿Sí? Y el propano es básicamente el componente principal del GLP, llamado gas licuado de petróleo. Ese es el 70% del gas licuado de petróleo, ese es el propano. El butano es parte del GLP también. Por ejemplo, tenemos el butano, tiene 4 átomos de carbono. Puede ser así, o también puede ser, por ejemplo, de esta manera. 3 acá y uno con un sustituyente. Esto se llama isobutano. Y esto de acá, que es la cadena lineal, se llama N-butano. ¿Sí? Tenemos acá el isobutano y tenemos también el N-butano. ¿Está bien? Isobutano y N-butano. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Ya? Ok. Muy bien, muy bien. Continuamos. Vamos a hablar ahora del pentano. ¿Ya? Pentano. ¿Ok? Sí, el pentano. En este caso, vamos a decir así, el pentano ya tiene 5 átomos de carbono. Puede ser así, lineal, eso se llama N-pentano, N al inicio, rayita pentano, ¿sí? Puede hablarse, por ejemplo, de que tiene un sustituyente. Esta es su notación topológica, esto se llama isopentano. Siempre el prefijo iso va a ser notación a esto, iso, iso. Fíjate en el anterior, acá, iso, ¿sí? Siempre es iso es eso. Iso, pentano. Esto acá se llama neopentano. Este es el neopentano, ¿sí? Estos 3 compuestos tienen la misma fórmula global, porque los 3 tienen 5 átomos de carbono y 2 hidrógenos, ¿sí? Sin embargo, la estructura es diferente, por lo tanto, las propiedades que tienen van a ser distintas, ¿sí? Entonces, esto de acá se llama isómeros. ¿Qué son isómeros? Son aquellos compuestos que tienen la misma fórmula global, pero tienen distinta, en este caso, estructura, ¿correcto? Por lo tanto, tienen distintas propiedades. Eso se llaman isómeros. ¿Está bien? Eso se llama isómeros. ¿Sí? Ya, entonces decimos así. Por ejemplo, del butano, en el butano solamente habían 2 isómeros. El N-butano y el isobutano. ¿Sí? En cambio acá, estamos viendo 3 isómeros. El N-pentano, isopentano y neopentano. Chicos, esta es una fórmula que me sirve solamente cuando tenemos entre 4 a 7 carbonos. La cantidad de isómeros existentes. ¿Sí? Que va a ser 2 a la n-4 más 1, donde n puede ser 4, 5, 6 o 7. ¿Sí? Ok. Ya, entonces, chicos, por ejemplo, si n vale 5, como en este caso 5, 5 menos 4 es 1, 2 a la 1, 2, más 1 sale 3. Y hay 3 isómeros. Estos se llaman isómeros estructurales. ¿Ok? Hay 3 isómeros por acá. ¿Ok? Bien. Chicos, vamos a ver ahora los tipos de carbonos, sí, en alcanos. Podemos hablar de carbonos primarios, carbonos secundarios, carbonos terciarios y también de carbonos cuaternarios. ¿Qué es un carbono primario? Un carbono primario es aquel carbono que está unido solo a un átomo de carbono. Por ejemplo, el de acá. ¿Qué es un carbono secundario? Es aquel que está unido a 2 átomos de carbono. Por ejemplo, el de acá. Está unido a 2 átomos de carbono. Él también es un carbono secundario. Él también es un carbono secundario. Él también es un carbono primario. Él también es un carbono primario y él también. ¿Qué es un carbono terciario? Es aquel que está unido a 3 átomos de carbono. Este es un carbono terciario. ¿Y qué es un carbono cuaternario? Es aquel que está unido a 4 átomos de carbono. Él, por ejemplo, está unido a 4 átomos de carbono. El de acá es un carbono cuaternario. ¿Estamos? Él es un carbono cuaternario. ¿Sí? De esa manera. ¿Ok?
Bien. Entonces, chicos, hablamos acá de átomos de carbono primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. ¿Ok? Ya. Un problemita adicional. Dice, indique el número de átomos de carbono secundarios y terciarios. ¿Correcto? Ya, entonces la estructura que tenemos acá es más o menos así. A ver, la estructura es más o menos de esta forma. Ya, a ver, veamos acá. Dice carbonos secundarios. Secundarios son los que están unidos a dos átomos de carbono. Por ejemplo, este es un carbono secundario. ¿Sí o no? Ese es un carbono secundario. Sí, secundario, secundario. Oye, el de acá es otro carbono secundario. Este es otro carbono secundario. Sí, no hay más. Solo hay dos carbonos secundarios. Terciarios, habrían tres en este caso. Tres terciarios. ¿Sí? O sea que, decimos nosotros, estos dos de acá son carbonos secundarios. Y estos tres de acá son carbonos terciarios. En consecuencia, respuesta 2 y 3. O sea que hay dos carbonos secundarios y tres carbonos terciarios. ¿Me has entendido? ¿Sí? A ver, acá hay dos y acá hay tres. ¿Verdad? Sería así. Ya está, continuamos. Ya, a ver, chicos, quiero que esto lo intenten ustedes. Inténtenlo, por favor. Primero, el número de isómeros, como hemos quedado, hemos visto una fórmula hace un momento, ¿no? Isómeros estructurales. ¿Ya? ¿Cómo es esto? 2 a la n menos 4, pero más 1. ¿Ya? En este caso, chicos, n vale 6, porque la fórmula es C6H14, hay 6 carbonos. Efectuando esto sale 5. Eso sale 5, ¿verdad? Ya, ahora, de todos los isómeros, dice que indique el nombre del isómero que presenta un carbono cuaternario. Un carbono cuaternario. En este caso, el que presenta un carbono cuaternario, de todos los isómeros de él, va a ser el de acá. Él presenta 6 carbonos. 6 carbonos. ¿Ya? Y el de acá es un carbono cuaternario. Claro que sí. Ya, entonces, la cuestión es, ¿y él cómo se llama? Bueno, isohexano, profesor, no. Iso es solamente esto, y acá sería CH. Si esto no hubiera, y acá sería CH3, eso se llamaría isohexano. Ojo con esto. ¿Entiende usted que esto
Miren, ¿ah? Esto es iso, ¿sí o no? Esto es iso. Como lo dije, esto, por ejemplo, ¿cómo se llama? Esto se llama isopentano. Son 5 carbonos, pentano, pero esa notación CH3, CH3 es isopentano. Por ejemplo, esto de acá, hay 6 carbonos. Y tiene la notación acá, CH3, CH3. Esto se llama isohexano. Esto es isohexano. El compuesto que tengo acá no es isohexano. No es isohexano. Entonces, no es la alternativa A, la B tampoco es, ni la D tampoco. ¿Ok? Ya, ahora, ¿cómo es el neo? Ya, asumiendo te expliqué eso. Si yo tengo así, ya, yo tengo así, entonces esto se llama neopentano, porque son 5 carbonos en total, neopentano, ¿sí? Pero si de repente es acá CH3, CH, CH3, CH3, CH2 y CH3, o sea, son 6 carbonos y tiene esta misma notación de acá, CH3 a los 3 costados y otro carbono. Esto se va a llamar entonces neohexano. ¿Está bien eso? ¿Sí? Él se va a llevar neohexano. En consecuencia, la respuesta es la E, perdón. Porque son 5 isómeros y el isómero que tiene un carbono cuaternario se llama neoxano. Sí, él se llama neoxano. ¿Está bien, chicos? ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Se ha entendido? Ya, ahora miren. Para poder nombrar, para poder nombrar alcanos que presentan sustituyentes, según la nomenclatura IUPAC, tenemos que nombrar primero los radicales, o sea, aprender a nombrar sustituyentes, ¿no? O radicales, como quiere llamar. Vamos a aprender a nombrar eso. Ya. Debo tener presente que un sustituyente teóricamente se forma cuando se rompe el enlace, un enlace entre carbono e hidrógeno, ¿sí? Se rompe un enlace y te genera, pues, un hidrógeno libre y el sustituyente con una patita libre lista para enlazarse con alguna estructura, ¿ya? El nombre, ¿cómo se va a colocar? De acuerdo a la raíz del compuesto, en lugar de terminación ano, ahora va la terminación il. Ojo, en lugar de colocar la terminación ano, ahora va la terminación il. ¿Sí? Va a ser así. ¿Está bien? Por ejemplo, mira, esto era metano, pierde un hidrógeno, ahora se llama metil. Esto era etano, pierde un hidrógeno, ahora se llama etil. Este acá es propano. Si pierde un hidrógeno de los extremos, ahora se llamará propil. Pero si pierde el hidrógeno del medio, ahora se va a llamar isopropil. Eso se va a llamar isopropil. ¿Está bien? Ya. Por ejemplo, acá, el butano, 4 carbonos. Pierde un hidrógeno de los extremos, se va a llamar N-butil. Pero si pierde un hidrógeno del medio, uno de estos dos, se va a llamar sec-butil. Sec-butil. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? En este caso, el isobutano, ¿sí? Este isobutano puede perder uno de estos 3 hidrógenos y se va a llamar isobutil. Pero si pierde el hidrógeno de acá, tiene otro nombre, se llama terbutil. Y así yo puedo nombrar más sustituyentes, ¿no? Sin embargo, para nosotros, lo que más utilizamos es metil, etil y isorropil, básicamente eso. Raras veces aparecen los demás sustituyentes, ¿sí? ¿Cómo yo voy a nombrar, cómo voy a nombrar los alcanos que presentan ramificaciones? ¿Ah? Pues para nombrar alcanos que presentan ramificaciones, ya, alcanos que presentan ramificaciones, entonces lo que tengo que hacer, ya, lo que tengo que hacer acá es primero identificar la cadena principal. Esta cadena principal será la que tiene más átomos de carbono o más sustituyentes, ¿sí? Más átomos de carbono o más sustituyentes. Debo identificar los sustituyentes, ¿sí? Que están unidos a la cadena principal.
Se va a enumerar la cadena principal iniciando por el extremo más cercano a uno de los radicales. Eso es importante. O sea, por los extremos, debo comenzar por el extremo más cercano a uno de los sustituyentes, ¿no? Debo comenzar. ¿Está bien? Y luego, para nombrar, el orden es el siguiente. Número que me indica la ubicación del sustituyente, guión, nombre del radical, ¿sí? En orden alfabético, raíz de la cadena principal y la terminación ano. ¿Sí? Por ejemplo, acá, está unido al carbono 2. Te digo 2-metil, como son 4 carbonos, será butano. 2-metilbutano directamente se va a llamar. ¿Sí? Así se va a llamar. ¿Ya? Ahora, cuando, por ejemplo, tenemos otros más, por ejemplo, ter, sec, por ejemplo, ¿no? Hace un rato hemos visto secbutil, neopentil, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos, el NT, el S no entran en el orden alfabético. ¿Ya? Si es secbutil, lo tomo como si fuera butil, en vez del orden alfabético. Si fuera terbutil, lo veo como butil nada más, de frente. Ah, chicos, intenten esto acá. Ya, vamos a resolver. Me dice que es la D. Me dicen que es la D por acá. Vamos a ver, ¿ya? Lo que tengo acá es la notación topológica. No olvidemos que la cadena principal tiene la mayor cantidad de átomos de carbono. ¿Sí? Entonces, la cadena principal, en este caso, va a ser así. ¿Tiene total cuántos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en total. O sea, va a ser octano. Va a ser octano. Ah, entonces, esto no puede ser. ¿Sí? Tiene que ser octano. ¿Está bien? Ya. Segundo, digo, los que están fuera de eso, este es un sustituyente con un solo carbono.
Eso se llama metil. Este es un sustituyente que tiene un solo átomo de carbono. Él se llama metil. Y él también tiene un solo átomo de carbono. Él se llama entonces metil. ¿Ves? Metil por ahí. Así se va a llamar, ¿eh? Metil. Bien. Ya teniendo eso, ¿no? Ya teniendo eso, ahora debo enumerar. ¿Sí? Debo enumerar. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Entonces, de acuerdo a esto, ya debo enumerar eso, comenzando por el extremo más cercano, ¿sí? Ya, el extremo más cercano en este caso, sí, chicos, o sea, debo enumerar por el extremo más cercano a los radicales. Cuando hay tres sustituyentes o más, la recomendación, la recomendación es que, en este caso, chicos, la suma de posiciones sea la menor posible. Por ejemplo, él está unido a este carbono, él está unido a este carbono y él está unido a este carbono. Esa suma de posiciones de esos tres carbonos tiene que ser la menor posible. Esa suma. ¿Está bien? Esa suma tiene que ser la menor posible. Bien. Entonces, tú vas a decir así. No vas a decir así. Él, por ejemplo, está unido acá. Entonces, si yo empiezo de este extremo, digo 1, 2, 3, 2, 3, ¿ah? 2, 3, 4, él es 5. Él está en el carbono 2, él está en el carbono 3 y él está en el carbono 5. Entonces, se sugiere que sumes 2, 3 y 5 suman 10. Si comenzara de acá, 1, 2, 3, 4, él estaría en el carbono 4. 5, 6, él estaría en el carbono 6. 7, él estaría en el carbono 7. O sea, sería 4, 6 y 7. 4, 6 y 7. La suma sale 17. ¿Sí? Entonces, la menor suma es la de acá. Por lo tanto, yo debo numerar de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Bien? Ahora, para nombrarlo acá, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo, carbono 2, carbono 3 y carbono 5 es el mismo sustituyente, son 3 veces, entonces digo trimetil. Seguido, 8 carbonos, el nombre de la cadena será octano. Entonces la alternativa es la alternativa A. ¿Bien? Entonces, él va a ser 2,3,5 trimetil octano. Ese va a ser el nombre, por ejemplo, para este compuesto. 2,3,5 trimetil octano. ¿Está bien? Bien, continuamos. A ver acá, ¿qué dice acá? Dice, a Jorge se le muestra la fórmula de un compuesto solicitando que indique el nombre. Sin embargo, Jorge se equivoca al elegir la cadena principal e indica que el nombre del compuesto es el que está acá. 2,4 diisopropil, 3 metilhexano, dice, ¿no? Ya, entonces voy a colocar la supuesta, ¿no? La supuesta en este caso, estructura. Hexano, son 6 carbonos. Son 6 carbonos. Lo voy a hacer topológico, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Dice 2,4 diisopropil. Bueno, ahí le falta el di, ¿no? Diisopropil debería decir ahí. En el carbono 2 hay un isopropil. Este es isopropil, así. En el carbono 4, ¿sí? Hay otro isopropil. Este es isopropil. En el carbono 3 hay un metil. Este es el carbono 3. Ya, entonces, chicos, la estructura que le habrían nombrado a Jorge es esta. Pero lo que tengo que hacer acá es, en esta estructura, ahora colocar cuál es el nombre verdadero, pues. ¿Sí? O sea, hay que ver acá cuál es el nombre verdadero. ¿Está bien? ¿Cuál es el nombre verdadero? Ok. En este caso, chicos, la cadena principal debe tener la mayor cantidad de átomos de carbono, y no solamente eso, ¿sí? Más sustituyentes. Por ejemplo, la cadena principal va a ser acá, mira, 1, 2,
3, 4, 5, 6 y 7. Esa es la cadena principal. Profe, pero puede ser acá también 6, 7. Sí, mira, si yo considero así como estoy considerando acá, este es un sustituyente, van 2, van 3, van 4, y con él serían 5. Acá habrían 5 sustituyentes. Pero si yo hubiese considerado así hasta acá, habrían igual cantidad de átomos de carbono, pero habría 1, 2, 3, y estos serían sustituyentes, serían 4 nada más. No, entonces escojo esta porque es la mayor cantidad de sustituyentes. Bien, entonces chicos, a partir de eso, un solo carbono sustituyente se llama metil. Un solo carbono, esto se llama metil. Un solo carbono acá también, esto se llama metil. Un solo carbono acá, esto también se llama metil. Así. ¿Ok? Pues ahí tenemos nosotros los sustituyentes metílicos, ¿no? Ahora, el de acá tiene 2 carbonos. Con 2 carbonos viene de etano, el nombre se llama etil. Ya, ahora debo enumerar, ¿sí? La suma de posiciones de los sustituyentes tiene que ser lo menor posible. Si yo comienzo de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mira, 2, 3, 4, 5 y 6. 2, 3, 4, 5, 6. Si yo comienzo de acá, 1, 2, él sería 2, él sería 3, 4, 5, 6. Están iguales. O sea, si comienzo por el extremo derecho o por el extremo izquierdo, la suma de las posiciones de los sustituyentes no va a cambiar, va a ser la misma. Entonces, ante esa situación, ¿cómo yo voy a elegir por qué extremo comenzar? Pues tiene que ver con el orden alfabético. Entre metil, la M, etil, la E tiene menor orden alfabético. La E va antes que la M en el abecedario. Por lo tanto, la E manda. Entonces, etil, este carbono que está unido al etil, debe tener la menor numeración posible. ¿Te das cuenta? O sea, esa es la secuencia como me voy descartando. Yo comienzo de acá, 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Y digo así, en el carbono 3 está el etil, nombre en orden alfabético. 3 etil. En el carbono, ¿sí? Carbono 2, 4, 5 y 6. 2, 4, 5, 6. Los 4 son idénticos, sería tetrametil. Cadena principal son 7 carbonos, eso se llama heptano. ¿Sí? Eso se llama heptano. O sea, sería 3 etil, 2,4, 5, 6 tetrametil heptano. Alternativa B. ¿Sí? Siempre entre número y letra, la separación es un guión. ¿Sí? Entre número y letra. En cualquier orden que esté el número y letra es un guión. Número y número es una coma. Entre letra y letra no hay separación. ¿Ya? Ojo con eso. Este es el problema de acá. Miren, ¿eh? La cadena principal debe tener la mayor cantidad de átomos de carbono y más ramificaciones, o sea, más sustituyentes. En este caso, la cadena principal va a ser así. Así bien. Siendo así, este es un sustituyente con 2 carbonos. Él se llama etil. Él se llama metil. Y esto se llama propil. ¿Sí? Eso se llama propil. Ya, entonces vamos a ver cómo enumeramos nosotros. Sí, vamos a ver cómo enumeramos nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? Ya, para enumerar voy a hacer lo siguiente. Ya, mira, voy a enumerar así. ¿Ya? Chicos, metil está en el carbono 2. Si que yo comienzo de acá, digo 1, 2, él estaría en el carbono 2. 3, 4, él estaría en el 4. 5, él estaría en el 5. O sea, sería 2, 4 y 5.
2, 4 y 5, ellos suman 11. Pero si comienzo de acá, digo 1, 2, 3, él estaría en carbono 3. 4, él estaría en el 4. 5, 6, sería 3, 4, 6. Esto sale 3. El menor es esto. Por ese motivo voy a comenzar de acá arriba. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, al haber hecho eso, ahora voy a nombrar en orden alfabético. La E va primero, y luego va la M, y luego va la P. Te digo, en el carbono 5, etil. En el carbono 2, metil. Y en el carbono 4, propil. 7 carbonos, heptano. ¿Sí? 5 etil, 2 metil, 4 propil heptano. Alternativa B. ¿Ahí, chicos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, continuamos. Ya, continuamos por acá. Ya, vamos a continuar. Ya, vamos a hablar rápidamente acerca de lo que son algunas propiedades físicas, ¿sí? De los alcanos. ¿Ya? Ya, en este caso, propiedades físicas, por ejemplo, vamos a decir así, a condiciones ambientales, o sea, una atmósfera y 0 Celsius, vamos a ver que ellos, la mayoría, bueno, son gases, al menos los que tienen de uno u otro carbonos. Metano, etano, propano y butano son gases. De 5 carbonos hasta 17, ¿sí? Son, en este caso, líquidos. Bueno, acá es 5 carbonos, ¿eh? Acá es 5. 5 carbonos hasta 17 son líquidos, ¿no? El pentano, el hexano, ahí están los componentes de la gasolina, por ejemplo, son líquidos, ¿sí? Y los que tienen más de 17 carbonos ya son sólidos, ¿sí? Estos son sólidos, ¿está bien? Son menos densos que el agua, o sea, su densidad es menor que la del agua, por eso cuando se intenta mezclar con el agua, estos flotan, ¿sí? Estos flotan porque su densidad es menor que la del agua, ¿está bien? Es menor que la del agua, ¿sí? No se disuelven o mezclan con el agua. ¿Por qué? Porque son apolares. O sea, ellos no se van a disolver con el agua. ¿Está bien? Ya. Sus moléculas se unen por fuerzas de dispersión o London porque son apolares, precisamente. Son apolares, por eso se mezclan, ¿sí? O se unen pues, por fuerzas de dispersión o fuerzas de London. ¿Está bien? Ok. Bien. Entonces, chicos, tenemos así. Perfecto. Ya. Su temperatura de ebullición y fusión tiene una relación directa con el número de carbonos. ¿Sí? Ya, entonces, quiere decir que a mayor número de carbonos, mayor temperatura de ebullición y mayor temperatura de fusión. Es importante eso. ¿Y por qué? Porque la intensidad de las fuerzas intermoleculares depende de eso. Mayor peso molecular, o sea, mayor átomos de carbono, entonces quiere decir que van a tener ya mayor intensidad de fuerzas intermoleculares, por lo tanto la temperatura de fusión y ebullición va a ser mayor también. ¿Sí? En los isómeros, tiene, su temperatura de fusión y ebullición tiene una relación inversa con el número de ramificaciones. O sea, más ramificaciones, menor temperatura de fusión y ebullición. Por ejemplo, el de acá tiene más ramificaciones que este. Este es lineal, este es ramificado. El que es ramificado tiene una menor temperatura de ebullición. ¿Sí? Bien. Chicos, propiedades químicas. En propiedades químicas vamos a ver que los alcanos son combustibles. O sea, presentan reacciones de combustión completa, básicamente, ¿no? El metano con el oxígeno genera dióxido de carbono, agua y libera energía. Son exotérmicas. ¿Ya? La principal reacción que presentan los alcanos es la de combustión, la principal, ¿ya?
Otras reacciones son halogenación, por ejemplo, cuando un átomo de hidrógeno es sustituido por un átomo de un halógeno, cloro, bromo, yodo, por ejemplo, principalmente. Sí, por ejemplo, acá, un átomo de hidrógeno es sustituido por un átomo de cloro y genera esto. Esta reacción es posible solamente cuando de por medio hay energía, ¿sí? Que es, en este caso, chicos, energía ultravioleta, radiación ultravioleta, ¿sí? Cuando el mismo átomo presenta carbonos secundarios, primarios, terciarios, etcétera, entonces vamos a decir que los hidrógenos terciarios son más reactivos. O sea, ¿qué cosa quiere decir hidrógenos terciarios? Son los hidrógenos que están unidos a átomos de carbono terciario. Entonces, los hidrógenos terciarios son mayores que los hidrógenos secundarios, estos son mayores que los hidrógenos primarios. ¿Sí? Bien, chicos. Hasta ahí llegamos con alcanos. Ahora vamos a hablar acerca de lo que son los alquenos, ¿sí? O llamados también olefinas. ¿Ya? Sí, entonces vamos a hablar por acá acerca de lo que son los alquenos o también llamados olefinas. Los alquenos son aquellos que presentan enlace doble de carbono y carbono. ¿Sí? Van a presentar enlaces dobles entre carbono y carbono. Esos son los alquenos. ¿Ok? Estos son los alquenos precisamente. Ya, ahora, vamos a decir así. Por ejemplo, los alquenos están presentes en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, chicos, eh, cuando uno agarra, por ejemplo, vas a meter frutas de repente, pues en una bolsita, esa bolsa transparente está hecho por polietileno. ¿Sí? Está hecho a base de polietileno. ¿Sí? Por ejemplo, están presentes en algunas frutas propiamente, ¿no? Por ejemplo, hablamos del limoneno, el licopeno, por ejemplo, que son sustancias que son alquenos en sí, que están dentro de los frutos. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué se llaman olefinas? Se llaman olefinas precisamente porque, en este caso, chicos, los alquenos ya presentan una consistencia precisamente media aceitosa, ¿no? ¿Sí? Esa consistencia aceitosa se da cuando estos alquenos reaccionan con el ácido clorhídrico. ¿Ok? Justamente ahí se da la consistencia aceitosa. ¿Está bien? ¿Sí? La consistencia aceitosa precisamente se da por ello, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Ahora, te comento lo siguiente. Los alquenos, ya, los alquenos, vamos a ver que son, en este caso, más reactivos que los alcanos. ¿Sí? Son más reactivos que los alcanos. ¿Sí? ¿Está bien? Y bueno, vamos a ver luego que esa reactividad se da justamente por el doble enlace. ¿Sí? Esa reactividad se da por su doble enlace precisamente. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Bien. Ahora, en los alquenos, por ejemplo, como ya es sabido en los alquenos, ¿sí? El hecho de que haya un doble enlace acá entre carbono y carbono implica que este carbono y el de acá presentan hibridación de tipo Sp2. La fórmula global va a ser CnH2n, ¿sí? Va a ser CnH2n. Esa es la fórmula global. Pero en este caso, el número de carbono tiene que ser 2 o mayor que 2. Sí, o sea, mayor o igual que 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? Bien, entonces va a ser 2 o mayor que 2, ¿no? Perfecto. Y para nombrar los alquenos, la terminación ya no es ano, sino ahora va a ser eno. Ojo con eso, la terminación va a ser eno en este caso. Mira, algunos nombres. Por ejemplo, el dos carbonos se llama eteno, nombre común etileno. ¿Sí? Tres carbonos se llama propeno, nombre común propileno. ¿Ok? Cuando son cuatro o más carbonos, hay que numerar. Por ejemplo, buteno. En buteno va a haber uno buteno y dos buteno. ¿Cómo así? Cuando el doble enlace está en un extremo o cuando está en el medio. Hay que numerar del extremo más cercano al doble enlace. Si comienzo de acá, digo 1, 2, 3, 4. Ah, entonces digo el doble enlace está en el carbono 1. Entonces digo 1 buteno. En cambio acá, el doble enlace está en el carbono 2. Digo 2 buteno. ¿Te das cuenta? 2 buteno por acá. ¿Ya? Esto va a ser así. ¿Ok? ¿Sí? Bien, chicos. A ver. Seguimos. Por ejemplo, acá, metilpropeno, ¿no? De repente, en este caso, cuando tiene sustituyente, ¿no? Empiezo de acá porque está más cercano al doble enlace, pero en el segundo carbono hay un sustituyente, que es en este caso
el metil. Bueno, acá hay un error porque este carbono no tiene que tener ese hidrógeno de ahí. Porque si no tendría ya 5 enlaces. No puede ser 5, son solamente 4. ¿Está bien? O sea, eso hay que tener en cuenta acá, de que en este caso, sí, el carbono solo tiene que tener 4 enlaces. Siempre el carbono va a respetar la tetravalencia, entiéndalo bien. Siempre respeta el carbono 5 la tetravalencia. ¿Está bien? Bien, voy a corregirlo eso para que no se quede así. Un momentito. Entonces acá el carbono debe presentar solamente, ya, debe presentar solamente 4 enlaces, ¿no? Solo 4 enlaces, ¿ya? A ver. Ya, entonces acá el carbono solo está presentando, ahora sí, 4 enlaces, o sea, no presenta hidrógenos, ¿ya? Bueno, acá también está mal eso, ¿no? En fin. Entonces, chicos, vamos a decir así, ya, él se va a llamar 2-metilpropeno. Vamos a hacer más ejemplos con esto. Por ejemplo, acá, mira, él es el 1-penteno, puede haber 2-penteno, puede haber 2-metilbuteno, ¿sí? Puede haber 3-metil-1-buteno, puede ser 2-metil, 2-buteno acá, ¿ok? Son algunos nombres que van a tener. Ahora, algo importante acá es que en los alquenos, en algunos casos, se presenta un tipo especial de isomería, lo que se llama la isomería cis-trans, ¿sí? ¿En qué consiste esta isomería cis-trans? Ahora te voy a explicar. Esta isomería cis-trans consiste en lo siguiente, ¿no? De que tú tienes acá, por ejemplo, un enlace doble carbono-carbono, ¿ya? Hidrógeno, hidrógeno acá, y estos que aparecen enlazados al carbono, que no son los hidrógenos, estos de acá, son distintos de hidrógeno, de repente metil, metil, de repente etil, etil, metil, etil, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a decir así, si estos dos, que no son hidrógenos, son otro, cualquier otro sustituyente, si estos dos están en el mismo plano, esto acá es la notación cis. Pero si están en planos opuestos, o sea, uno acá y el otro acá, por ejemplo, o sea, R estuviera acá arriba, entonces ahora se va a llamar trans, o sea, el isómero trans. ¿Sí? ¿Ok? Ya, entonces decimos los cis y los trans tenemos aquí. ¿Ya? De esa manera. Ejemplo. Dice el número de átomos de hidrógeno en la estructura del 5-bromo, 4-metil X2N. Te voy a explicar. Lo que pasa es que acá, este 2 algunos lo colocan acá adelante. Dirían 4-metil 2-hexeno. En la actualidad se está acostumbrando más a utilizar el nombre al final, el número al final. ¿Cómo es esto? X, 6 carbonos. 6 carbonos. 6 carbonos. Ya. En el carbono 2 está el doble enlace. En el carbono 4 hay un metil. En el carbono 5 hay un bromo. Nada más. Él sería CH3. Él sería CH. Él va a ser CH. Él va a ser CH. Acá también va a ser CH. Y acá va a ser CH3. Siempre importante, chicos, la tetravalencia. Siempre importante la tetravalencia. ¿Está bien? Ya, en este caso, ya decimos cuántos átomos de hidrógeno hay. 3, 4, 5, 6, 7 y 6, 13. 13 hidrógenos. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? 13 hidrógenos. Bueno. Ya, entonces, ¿estamos ahí? ¿Ok? Continuamos. Ya, a ver, bueno, antes de hacer esto, ¿ya? Un momentito, por favor, voy a ordenarlo acá bien.
A ver, vamos a continuar acá. ¿Ya? Observen ustedes, cuando tenemos nosotros, por ejemplo, estamos viendo acá algunos ejemplos más de lo que es cis y trans. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos más de lo que es cis y trans. Por ejemplo, tenemos acá cis, están al mismo lado, y trans que están en lados opuestos, ¿no? Trans y este es cis. Son isómeros geométricos. ¿Está bien? Y, por ejemplo, acá tenemos HH acá, y los dos que son distintos son cis, ¿no? ¿Ya? En cambio acá, estos son trans. ¿Está bien? Son trans acá. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces decimos acá trans y este es cis. ¿Ok? Ya, entonces tenemos ahí esas notaciones, ¿no? Cis y trans. ¿Ya? Bien. Los alquenos de bajo peso molecular, y eso es lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Polietileno, polisopreno, ¿no? Polipropileno, por ejemplo, ¿no? El prefijo poli es porque son muchos de esas unidades se han unido. Y no digo 5 ni 10, son miles. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, justamente, por ejemplo, polietileno quiere decir que muchos etenos, que son eteno o tileno por eso, se juntan y forman una cadena pues, de miles de átomos de carbono. ¿Sí? Es el polietileno, son polímeros. Polipropileno es que miles de átomos de propileno, o sea, propeno, se van a juntar, van a formar una cadena más grande. Pero para eso se rompe el doble enlace primero y es como que quedan las dos patitas libres para seguir enlazándose con otro y continuar y continuar y continuar. Lo mismo pasa acá. Polietileno, polipropileno, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Polienos o polialquenos. ¿Ya? En este caso vamos a decir que los polienos o polialquenos son hidrocarburos insaturados que tienen dos o más enlaces covalentes. ¿Sí? Dos o más enlaces covalentes. ¿Sí? En este caso, enlaces covalentes dobles en su estructura. O sea, son los alquenos, pero especiales, ¿no? Que van a tener dos o más enlaces dobles. ¿Sí? Dos o más enlaces dobles. ¿Sí? Bien. La fórmula general va a ser así. Ojo, no tienen enlace triple, ¿sí? Solo enlaces dobles. ¿D qué cosa es? Es el número de enlaces dobles que tiene. Puede tener 2, 3, 4, 5, 6 enlaces dobles. N es el número de átomos de carbono. ¿Cómo voy a nombrar? Mira, atención con este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos la cadena principal que tiene todas las insaturaciones, o sea, todos los enlaces dobles. Este es un sustituyente, este es otro. Estoy comenzando por acá porque es el extremo más cercano al doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ahora, él es un etil y este es un metil. En el carbono 3 está el etil, también está el metil. Digo, él empieza en el carbono 1 y él empieza en el carbono 4. 1,4 hexadieno. Hexa porque son 6 carbonos. En la notación actual, este 1,4 se coloca acá al medio. Por eso dice metil hexa de frente. Hexa 1,4 dieno. ¿Sí? Por ejemplo, acá miren. La cadena principal es esta. Como ambos enlaces dobles están igualmente distanciados de los extremos, entonces yo puedo comenzar por cualquiera de los dos extremos, cualquiera de ellos. Pero ahora, ¿qué ocurre? Ocurre que hay sustituyentes. O sea, como ya estos están equidistantes de los extremos, entonces ya no definen eso por dónde voy a comenzar. El que definiría para ver por qué extremo comenzamos, ¿sí? Son los sustituyentes. ¿Sí? Son los sustituyentes por acá. ¿Está bien? Entonces, en este caso, de acuerdo a los sustituyentes, yo voy a fijarme por qué extremo voy a comenzar. Perfecto. Ahora tú dices así. Si yo comienzo de acá, este propil está acá, el metil está acá y el isopropil está acá. Sería 3, 4 y 6. El propil en el carbono 3, el metil en el carbono 4 y el isopropil en el carbono 6. Pero si yo comienzo de acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 4, 6 y 7. Los números son mayores, la suma es mayor. Por eso comienzo de acá, ¿no? Digo, así. Este es metil
Este es propil y este es isopropil. La I va antes que la M y que la P. 6 isopropil, 4 metil, 3 propil, 2,7 es donde inicia cada doble enlace, 2,7 nonadieno. O en la actualidad sería, por acá, ¿no? 6 isopropil, 4 metil, 3 propil nona, guión 2,7 dieno al final. También se puede colocar así, es válido también. Y este es otro ejemplo porque tú lo vas a revisar, ¿no? ¿Sí? Claro, acá el objetivo acá no es nombrarnos, sino esto de acá, por ejemplo, el licopeno está presente en el tomate, ¿no? El pigmento del tomate, el licopeno. Por ejemplo, acá el caroteno, depende de lo que he escuchado, pigmento de la zanahoria, ¿no? Los carotenos, precisamente. ¿Ok? Ya, ahí chicos, intenten ustedes. Ya, a ver, me dicen que es la alternativa E, ¿correcto? En este caso, la cadena principal va a ser así. Y comienzo de acá porque está más cerca al doble enlace. Le digo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6 y 7. Es porque tiene más sustituyentes también. Entonces, en este caso, esto acá sería metil. Esto de acá también sería metil. ¿Sí? Esto de acá sería etil. Eso sería etil. ¿Ok?
Bien, entonces chicos, ya teniéndolo de esa forma, nombramos el etil primero por orden alfabético, que sería el carbono 5. Digo 5-etil. En carbono 3 y 6 hay metil, 3,6-dimetil. 7 carbonos, hepta. En el carbono 1 y en el carbono 4 está doble enlace, digo dien. La otra forma habría sido así, 5-etil, 3,6-dimetil, 1,4 heptadien. Ya está. En este caso, chicos, la alternativa es la alternativa E. ¿Eh? ¿Sí? La alternativa sería entonces para acá la alternativa E. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? La alternativa sería entonces para acá la alternativa E. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Entonces, respuesta alternativa E. Ya, vamos a hablar de lo que son alquinos. ¿Sí? Bueno, los alquinos ahora presentan enlace triple entre carbono y carbono. Estos son los alquinos, ¿sí? Enlace triple entre carbono y carbono. ¿Sí? Esos son los alquinos. Ya, la fórmula general va a ser CnH2n-2, donde n es 2 o más que 2, ¿no? Está mayor o igual que 2. Ya, entonces, en este caso, chicos, la terminación es la terminación ino. Sí, la terminación acá es la terminación ino. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir, ¿sí? El número de carbonos, o sea, parecido al quenos, pero simplemente la terminación cambia a ino nada más. ¿Sí? Por ejemplo, miren, etino, 2 carbonos, 3 carbonos, propino. ¿Sí? Cuando son 5 carbonos ya hay que numerar. Porque puede ser 1 pentino, puede ser 2 pentino, o también llamado pent 1 ino, o pent 2 ino en este caso. Son los otros nombres. Ejemplo, mira acá. Para nombrar ramificados, ¿eh? Cadena principal va a ser esta. Empiezo la numeración por el carbono más cercano al triple enlace. El extremo más cercano al triple enlace es el de acá. El de acá se llama isopropil, él se llama metil y él se llama metil también. Orden alfabético, primero va isopropil. Carbono 3, isopropil. Carbono 5 y carbono 7, digo dimetil. OC, sí, OC, porque son 8 carbonos. Carbono 1, ino. ¿No? Así. O también, como algunos dicen, ¿no? 5,7 dimetil guión 1 octino. También se vale eso todavía en la actualidad. Ya, entonces, ese sería el nombre de la. Algunas cuestiones importantes. Los alquinos, por ejemplo, a partir del 5, pentino, por ejemplo, presentan isómeros estructurales, que puede ser de posición o puede ser de cadena. ¿Ya? Son isómeros. ¿Sí? ¿Ya? Y también algunos alquinos de bajo peso molecular también pueden sufrir polimerización, lo que te expliqué hace un rato que pasa con los alquenos. ¿Ya? Bien. Hidrocarburos mixtos o alqueninos. ¿Ya? Hidrocarburos mixtos o alqueninos. ¿A qué le llamamos hidrocarburos mixtos o alqueninos? ¿Mm? Los alqueninos o hidrocarburos mixtos, ¿sí? Vamos a ver nosotros que son aquellos que presentan dobles y triples enlaces. O sea, ellos van a presentar dobles y triples enlaces. Ojo con eso. ¿Sí? Dobles y triples enlaces. ¿Sí? Ya, entonces, en este caso, ya, en este caso vamos a decir así. Dobles y triples enlaces. Ojo. Esta es la fórmula global. ¿Sí? Esta es la fórmula global. Hay N átomos de carbono. La cantidad de hidrógenos es 2N más 2 menos 2T menos 4T. Menos 2D menos 4T. D es el número de dobles enlaces y T es el número de triples enlaces. ¿Eh? Esto va a ser así. Ya, ahora, chicos, para nombrar los alqueninos,
La cadena principal es aquella que contiene el mayor número de enlaces múltiples, dobles y triples, y también mayor número de ramificaciones. ¿Sí? La cadena principal se enumera iniciando por el extremo más cercano al enlace doble o triple, cualquiera de los dos. Si el doble y triple son equidistantes, o sea, están a igual distancia que los extremos, quien manda es el doble enlace. Solamente ahí manda el doble enlace. ¿Sí? Bien. Ejemplos. Por ejemplo, acá, esta es la cadena principal. Este es un sustituyente que es etil. El etil comienzo a enumerar de acá porque está más cercano al triple enlace. En cambio, este doble enlace está un poquito más alejado del extremo. Por eso comienzo acá. 1, 2, 3. En el carbono 3 está el etil, 3 etil. En el carbono 4 está el doble enlace, digo, 4 hexen, ¿sí? Y en el carbono 1 está el triple enlace, 1 ino. O lo que es en la actualidad, el ex pasa para acá, 6 etil ex, 4 en, 1 ino. En quiere decir que es la posición del doble enlace, ino quiere decir que es la posición del triple enlace. ¿Está bien? Ese va a ser su nombre en este caso. Bien. Acá, ambos, el doble y triple son equidistantes, ¿no? Entonces manda el doble. Sin embargo, comienzo de acá, ¿sabes por qué? Porque los tres sustituyentes, hay tres sustituyentes, tengo que sumarlos, sus posiciones. Él es en el 1, 3 y en el 7. Si comienzo de acá es 1, 3, 7. Pero si comienzo de acá, habría sido 1, 2, 3, 4, 5, 7. 1, 5, 7. No, pues este es menor, acá. Esa va a ser la numeración. Chicos, en el carbono 3 hay isopropil y en el 6 hay etil. Sí, en el 6 hay etil. Muy bien. Entonces decimos orden alfabético, 6 etil, 3 isopropil, ¿sí? En el 3 y en el 7 es dien, y en el 1 es ino. Acá estamos nombrando justamente a este alquenino. A ver, ¿hasta ahí están entendiendo? ¿Sí? Mira, por ejemplo, acá el doble y el triple están igual de distancia que los extremos. Pero ¿por qué yo elijo el de acá? Que siempre se elige el doble. Cuando hay esa situación, el doble es el que manda. Entonces, él manda y entonces por eso yo comienzo de este extremo. Isopropil, metil, metil. Bueno, metil y este es etil. Orden alfabético, etil para primero. Carbono 5 etil, 2 isopropil, 4 metil. Entonces, ahí estamos colocando las posiciones de los sustituyentes. Como tiene, como tiene en este caso en total 7 carbonos, ¿sí? Es, te digo, 5 etil, 2 isopropil, 4 metil, porque son 7. El doble enlace está en el carbono 1, 1 en el carbono 6 el triple, 6 ino. Este es el nombre del compuesto. ¿Sí? Este es el nombre del compuesto. ¿Ya? Chicos, a ver, intenten el de acá, por favor. Inténtenlo.
chicos? A ver, me dicen que es la C, otros me dicen que es la A. Fíjense que hay tres insaturaciones. Entonces yo lo que hago es la menor suma de posiciones. Yo comienzo de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, él está en el carbono 4, él está en el carbono 6 y él está en el carbono 1. Esto nos daría 1, 4, 6. La suma es 11. Pero si yo comienzo del extremo derecho, digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Él empezaría en carbono 1, él en el carbono 3 y él en el carbono 6. 1, 3, 6. Estos suman 10. Este es el menor. Entonces significa que voy a comenzar del extremo derecho. Ya, del extremo derecho. Comienzo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ya está. O sea, comienzo de ahí. ¿Está bien? Ya, chicos, siendo así, observen ustedes, ¿sí? Siendo así, entonces significaría, ya, voy a colocar acá los sustituyentes, ¿está bien? ¿Ok? Por ejemplo, él, su nombre es etil, son 2 carbonos. Esto es metil, y esto también es metil. Ya, en orden alfabético, primero nombro etil. Etil tiene el carbono 3. 3 etil. En el 5 y en el 6 hay metil, digo dimetil. 7 carbonos, hepta. En el carbono 3 y en el 6, dien. Y en el 1, ino. Ya está. Entonces, la respuesta sería ¿cuál? La B, ¿verdad? Sí, a ver, no, a ver. La A sería la A, ¿verdad? La respuesta es la A. ¿Está bien? Sí, entonces la respuesta acá, chicos, sería la alternativa A. Bien. Bien. Continuamos. Bueno, chicos, creo que hasta ahí hemos llegado. ¿Sí? Esta parte. ¿Ya?